Bueno, pues buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio en Juan, el Evangelio de Juan, a partir de, si me podéis poner eso, gracias. A partir del versículo 41 al 47. Tenemos una pregunta: ¿de quién quiere ser hijo? Y esto en referencia a que aquellos, sobre todo fariseos, estaban en esa subida de tensión con Jesús y ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero el Señor les descubre y les dice: a ver, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En el versículo 39. Entonces, cuando Jesús les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces ellos están sintiendo ya el dedo que les señala y dicen: bueno, a ver, Padre, nosotros tenemos a Dios. En el versículo 41, que es donde dice esto, permitidme que abra yo en Juan, que no lo he abierto, y tampoco lo he leído como normalmente lo leemos antes, así que lo voy a leer. Juan capítulo 8, versículos del 41 al 47. Dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Palabras duras, pero a la vez palabras verdaderas, porque mismo Jesús decía: lo único que estoy haciendo es hablar verdad. Entonces, cuando ellos pasan de decir que son hijos de Abraham a decir que son hijos de Dios, el Señor les vuelve a encarar y les dice: si fueseis hijos de Dios, me amaríais. Es la lógica y es una situación muy confrontante para ellos, pero muy real. Quiero que pensemos en esto. Hablando de parentescos, existen algunas frases, dichos que apelan a que por medio de características tanto de comportamiento como físicas podemos relacionar o emparentar a una persona con la otra. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Es decir, hay una muy común que creo que todos conocemos, ¿no? De tal palo, tal astilla. Yo conozco otra que a lo mejor vosotros no conocéis. Hijo de tigre, ¿os suena? No, bueno. Hijo de tigre, pintito. ¿Vosotros conocéis otra? Venga. ¿No sabéis otra? ¿Seguros? Bueno, hemos entendido el punto, ¿vale? La frase que está en la segunda parte del versículo 44, los deseos de vuestro padre queréis hacer, será fundamental en el estudio de esta tarde. Lo que se nos quiere decir aquí, que aquello que deseamos y aquello que hacemos revela nuestra verdadera ascendencia espiritual. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ellos decían: nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Dios, y podemos decir mil cosas, pero dice la palabra que lo que tú quieres hacer, lo que tú deseas y lo que al final terminas haciendo, eso revela realmente a quién estás imitando. Si estás imitando a Dios, si estás imitando a Abraham, si estás imitando, en este caso, al diablo. Y como podéis ver en el versículo 44, la subida de tensión llega a un punto totalmente fortísimo. Es decir, Jesús ya venía en versículos anteriores diciéndoles: vosotros hacéis las cosas de vuestro padre.
pero no terminaba de decirlo. Y aquí abiertamente les dice, vosotros hacéis las cosas de vuestro padre y vosotros sois hijos del diablo. Entonces, hoy intentaremos responder esta pregunta. ¿A quién imitamos? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién queremos que sea nuestro Padre? Vamos a ver estos 3 puntos para poder identificar a quién imitamos, a quién nos estamos pareciendo más, ¿no? Es decir, yo puedo decir que soy hijo de tal, pero realmente me parezco mucho más a otro. Entonces, eso podría pensar a cualquiera, ¿no? Vamos a analizar lo que este pasaje nos dice del diablo. Después hablaremos, no en estos versículos, pero sí en el contexto del capítulo 8, que de Jesús podemos hablar mucho, las obras de Jesús, pero vamos a abocarnos solamente a notar, enfatizar algunas de las cosas que nos menciona el capítulo 8, y luego pasaremos a una aplicación hacia nosotros, las obras que nosotros solemos hacer. Bien, vamos a las obras del diablo. De acuerdo a la lectura que tenemos, a ver si alguien lo ha grabado. Estos pequeños versículos, estos pocos versículos, ¿cómo describen a Satanás? Venga, podéis mirar la Biblia. Mentiroso. ¿Y qué más? Padre de la mentira. Sí, mentiroso. ¿Y qué más? Y homicida. Vale. Son básicamente estas 2 características que denotan estos versículos. Homicida y mentiroso. Y esto es desde el mismo comienzo. Os quiero llevar a Génesis 3, 1 al 4. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo aquí la serpiente? ¿Qué estaba haciendo aquí el diablo? Estaba mintiendo. Y también estaba cometiendo homicidio, porque podemos decir que la caída del hombre, la muerte espiritual de Adán y de Eva, era consecuencia del engaño de Satanás. Entonces, el diablo es engañador y homicida, es padre de mentira. ¿Y qué vamos a ver en un hijo del diablo? Pues las obras de su padre. ¿Me entendéis? Por eso vamos ahora a mirar a Caín, que de acuerdo a 1 de Juan es descrito como hijo del maligno. Dice 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, era hijo del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta historia está en Génesis 4 y vemos el mismo patrón de conducta de Caín que el del diablo. Es decir, ¿qué hizo Caín? Mató, y luego cuando fue cuestionado de dónde estaba su hermano, ¿qué dijo? Sí, guarda de mi hermano, pero dijo, no sé, ¿dónde está tu hermano? No sé. Y después viene esto, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero primero dijo, no sé. Y hermanos, ¿Caín sabía dónde estaba su hermano? Sí que sabía, ¿no? O sea, mintió y mató, mentiroso y homicida. Entonces, estas actitudes, estos comportamientos, inmediatamente señalan que Caín se comportaba como ¿quién? Es decir, por eso 1 de Juan lo menciona, era del diablo. Era un hijo del diablo que hacía las cosas del diablo. Y Jesús les está diciendo a los fariseos, que es el tercer apartado, que ellos eran de la misma manera. Versículo 44, se los dice directamente, vosotros sois hijos del diablo. Los fariseos pues querían, por decirlo de alguna forma, levantarse el cuello, ¿no? Es decir, nosotros somos descendencia de Abraham,
nosotros estamos súper bien. De hecho, dice el versículo 41, dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Este versículo ya el pasado miércoles se trataba. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué le dijeron nosotros no somos hijos de fornicación? Bueno, hay varias posturas. Algunas personas ven un ataque a Jesús sobre su ascendencia física. Es decir, como su procreación, ¿cómo lo diría? Ilícita, ¿no? Fuera del matrimonio. Pero lo cierto, estuve investigando al respecto, es que estos judíos de Jerusalén poca referencia tendrían de la situación que había pasado inicialmente con María y con José. Un argumento muy poderoso en este sentido lo podemos encontrar en Mateo 1, 19 y 24, que lo único que dice es que José no quería que María fuera difamada. Y sabemos que José recibió un mensaje del ángel, que no había problema, que no tenía que preocuparse. Y entonces José la arropó, la protegió y no quería que fuese difamada. Y entonces, dijéramos que no hubo ese rumor, al menos en ese momento. Entonces esto había sucedido en Galilea, al norte. Estos judíos de Jerusalén, pocas referencias podían tener al respecto. Lo que sí es cierto, y dice un comentarista, que tiempo después ciertamente circularon historias entre los judíos, en su literatura sobre todo, de que a Jesús lo representan como el hijo bastardo de María. Pero esto se encuentra en literatura posterior. En el tiempo en que está sucediendo esto, no hay tanta base para pensar que ellos querían decirle a Jesús, mira, nosotros no somos hijos de fornicación, pero tú sí. ¿Vale? Que al final tampoco era cierto. No me quiero enrollar mucho en esto, pero ni una cosa ni la otra. Jesús era hijo de Dios. El Espíritu Santo había obrado en María y Jesús era y es el Hijo de Dios. Pero bueno, ellos se sentían atacados, intentaban defenderse y planteaban estas cosas. Jesús va al grano. Dice, vosotros, ¿qué estáis practicando? Vamos a los hechos, vamos a las pruebas, vamos a las evidencias. Vosotros decís que sois hijos de Abraham, que vosotros sois hijos de Dios, pero yo no veo que practiquéis lo que Abraham practicaba o lo que Dios haría, como él dijo, me amaríais, sino que ellos estaban practicando otras cosas. Quizá más adelante, de acuerdo al relato de los evangelios, ¿qué hicieron estos gobernantes? ¿Qué hicieron estos líderes religiosos con Jesús? Dice que ellos contrataron falsos testigos para acusar a Jesús. ¿Eso se puede considerar mentira? Sí, ¿no? Estaban mintiendo, falso testimonio. Estaban diciendo algo que no era cierto. Estaban mintiendo. Y luego, ¿a dónde llevaron a Jesús? ¿Dónde terminó Jesús? Bueno, no terminó allí, resucitó, pero le llevaron una cruz. ¿A dónde os quiero llevar? Que habían mentido y habían asesinado. ¿Como quién? Como el diablo. Luego entonces, ¿hijos de quién eran? Y es lo que Jesús les dice en el versículo 44. Pero lo maravilloso de todo esto es que Jesús no acusa por acusar, sino que les dice, por vuestros hechos, y os lo compruebo, sois hijos del diablo. Pasemos a las obras de Jesús. Es un repaso de lo que es el capítulo 8, de lo que Jesús hacía. Y como ya os decía, e insisto, tan solo en este contexto del versículo 8. Aunque en el versículo 1 no dice explícitamente que Jesús fue allí a orar, sabemos que Jesús perseveraba en la oración. Eso no es discutible. Podemos ir a muchos pasajes y veremos a Jesús orando, Jesús apartándose para orar, Jesús siempre pasando tiempo en oración con su Padre. También podemos ver que no perdía oportunidad de testificar de su Padre. Versículos 1 y 2 dice,
y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Estaba enseñando lo que veíamos esta mañana, ¿no? Hemos de enseñar y Jesús enseñaba. También le gustaba estar en la casa de su padre. Vamos viendo el patrón de conducta de Jesús. Luego en el versículo 11, 8:11, me estoy refiriendo a 8:11, ¿quién me puede decir qué hacía Jesús? Que alguien pueda leer 8:11 en su mente y me pueda decir qué cosas practicaba Jesús. ¿Qué veis en el texto? 8:11. Perdón. Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué practicaba? Perdón. El perdón. ¿Practicaban eso los fariseos? Dice que los fariseos, ¿qué querían hacer con Jesús? Querían estrujarle, ¿no? Querían matarle, no querían perdonarle. La mujer en cuestión, la conocida mujer adúltera, había pecado grandemente. Era una ofensa grave hacia Dios. Sin embargo, Jesús, ante lo que él pudo ver en aquella mujer, seguramente pudo ver su arrepentimiento, pudo ver que estaba avergonzada por lo que había hecho, y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Versículo 29, 8:29, dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué practicaba Jesús? Agradaba al Padre, siempre, siempre hago lo que le agrada. Versículo 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué otra cosa hacía Jesús? Honraba al Padre. Y en el versículo 55 podemos ver que conocía al Padre. No en el sentido de que conoces a fulano, sí, le conozco alguna vez. No en ese sentido. Le conocía de cercanía, de comunión, de pasar tiempo, de estar con Él. Estaba con el Padre, conocía las Escrituras. Y en ese sentido Jesús conocía al Padre. Y en el versículo 46, que es parte de nuestra lectura, Jesús solo hablaba la verdad, practicaba la verdad. De hecho, Él es la verdad. Y no cualquier verdad, sino dice el versículo 40 que decía una verdad que había oído de Dios. Es como a veces en una cámara secreta, en algún lugar donde no podemos saber, enterarnos qué pasa. Imaginaros información y verdad venida del cielo. Y dice Jesús: esa verdad que he oído de mi Padre, yo os la traigo, yo os la doy. Es maravilloso, verdad de los cielos. Y la terrible confrontación es que ellos no le creían, ¿no? Muchas veces solemos tener esa misma carencia, ¿no? A veces nos dicen una mentira y la creemos, nos dicen la verdad y no la creemos. ¿Por qué? No sé, pero solemos, no digo que siempre, tener esa tendencia a veces de que sea más fácil creer una mentira y no una verdad. Aquí hay una palabra interesante que veremos más a detalle, pero Jesús ya preguntaba: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús les lanza esta pregunta. Redarguir aquí es acusar y luego probar la acusación. Es una pregunta profunda porque, claro, no sé si alguno de nosotros nos atreveríamos a hacer esto. ¿Quién me redarguye de pecado? Si soy pecador. Pero Jesús decía: ¿quién? ¿Quién puede decir que he pecado y que me lo compruebe? ¿Cuál os imagináis que era la respuesta? Imaginaros, lo tenían allí. A ver, decidme, ¿qué he hecho? ¿Y qué pudieron demostrarle? ¿De qué pudieron acusarle? De nada. De nada. Al final, esto es harina de otro costal, pero hay un estudio que a mí me gusta mucho de cómo Jesús fue declarado justo. El centurión,
Judas dijo, os entrego el precio de este justo. O sea, son muchas frases en que Jesús es declarado justo. Pilatos, no hay culpa en él, que es justo, inocente. Es maravilloso y sin embargo ellos ya no les importaba si era justo o no, solo querían acabar con él. Una pregunta interesante, si Jesús es verdadero, si Jesús es la verdad, ¿por qué no le creían? No le creían. Increíble, ¿no? A veces decir, es que es única y exclusivamente la verdad. A veces la verdad nos puede confrontar, nos puede incomodar, nos puede molestar, nos puede ofender, pero es la verdad. Y el Señor dice, es mejor que mi verdad te incomode ahora y no que te enteres de una verdad cuando estés en mi presencia y te diga, no, os conozco. ¿Cuándo preferimos enterarnos de la verdad de Dios? ¿Ahora que hay tiempo o en aquel momento cuando diga, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Cuándo preferimos enterarnos de la verdad de Dios? Yo estoy contigo, María. Mejor ahora, que me confronta, que me incomoda, que no me gusta, ya, pero mejor ahora y no cuando sea demasiado tarde, porque aunque Dios es paciente y misericordioso y no quiere que nadie perezca, hay un tiempo, hay un día en que Él hará juicio y justo juicio, porque Él es juez justo y seremos todos llamados a cuentas. Ahora quiero que veamos los patrones de conducta aplicados a nosotros. Como se le aplicó a los fariseos, como se le aplicó a Caín, apliquémoslo a nosotros. ¿Qué diríamos de homicidio? A lo mejor nosotros decimos, no, de homicidio nada. A lo mejor mentirillas sí, pero de homicidio no. Bueno, es interesante en este sentido lo que dice Primera de Juan 3:15. ¿Tenemos tiempo? ¿Alguien se anima a leerlo? Primera de Juan 3:15. A ver, de estos buscadores rápidos. Ah, María, muy bien. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabréis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿A dónde nos coloca esta palabra? Porque muchos de nosotros podríamos decir, no, yo no he matado a nadie. Bueno, el Señor te dice que si tú aborreces a tu hermano, ¿eres qué? ¿Y quién es homicida y mentiroso? Uy, me dio miedo, ¿no? Más vale que no aborrezca a mi hermano, ¿no? ¿Estáis conmigo? Más vale, porque si aborrezco a mi hermano, soy homicida. Fijaros, en este versículo la palabra griega es miseo y tiene que ver evidentemente con aborrecer y odiar, pero fijaros que también tiene que ver con sentir antipatía o aversión. Sentir antipatía o aversión también tiene que ver con despreciar. El que aborrece, el que desprecia a su hermano, el que tiene aversión hacia su hermano, incluso tiene un sentido de descuidar. El que descuida a su hermano, el que desatiende a su hermano, incluso tiene que ver con amar menos. Fijaros hasta dónde tiene el campo semántico esta cuestión de que no solo es aborrecer, de que te odio, te aborrezco y te quiero acabar, sino incluso descuidar, desatender y amar menos. ¿Hasta dónde me lleva el nivel que el Señor espera de nosotros y nos capacita para llegar allí? Pero si pensábamos que con lo de homicida no teníamos conflicto, yo creo que sí, pero luego pasamos a la parte de la mentira y yo creo que ahí a lo mejor tenemos un poco más que temer. Hace no mucho, y he apuntado la fecha, el 23 de diciembre del 2021, un jueves, hablamos aquí sobre la mentira. Creo que le titulé, ¿es pecado mentir? Claro, todos diríamos sí o no. ¿Hay alguien que diga que mentir no es pecado? Venga, sincerémonos.
Y en aquella ocasión explicaba que una persona se me acercó y me dijo, oye, la Biblia habla de falso testimonio, pero no habla de no mentirás. Y no, sí que lo dice en Levítico, y también dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, sino que serán echados al fuego, por decirlo más corto. Dios dice claramente que no debemos mentir. No os voy a leer las citas, pero tengo Levítico 19:11, podemos compararlo con Colosenses 3:9 y 10, Marcos 7:20 al 23. Y también en aquella ocasión aprendimos que Dios aborrece la mentira, la aborrece. Nosotros a veces la toleramos, la consentimos, la justificamos, pero la palabra de Dios es clara, aborrece la mentira. Y justo en aquella ocasión estudiábamos, citaba esto de Juan 8:44, que es lo que hoy nos toca, y también nos confrontaba la palabra, porque ¿quién es el padre de la mentira? Lo hemos visto, Satanás. Y también en aquella ocasión hablábamos de las consecuencias de practicar la mentira. Y os voy a leer uno de los varios versículos que tengo anotados aquí, que este versículo es muy útil cuando compartimos el Evangelio. Apocalipsis 21:8 dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y luego ¿qué dice? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Ya no escucho mucho eco, hermanos, ya es pesado esto, ¿no? Satanás es homicida y mentiroso. Y evidentemente nosotros no queremos comportarnos de tal manera. Hermanos, en aquella ocasión también mencionaba que la mentira muchas veces se ha hecho parte de nuestras vidas, y no solamente de la gente de allá afuera, sino de dentro. Toleramos la mentira, la consentimos, y evidentemente no es lo que quiere el Señor. No normalicemos la mentira, no la justifiquemos, y mucho menos, por supuesto, la fomentemos. Mentir es pecado, y el que practica pecado es hijo del ¿qué? ¿Nos cuesta? Siempre cuesta eso, pero la palabra del Señor lo dice claramente. Y si no tuviéramos suficiente con homicidio y mentira, podemos pasar a toda esa amplia gama de quién es Satanás y lo que practica. Y no vamos a hacer nada exhaustivo, pero sí quiero que pensemos en algunos títulos que se le dan a Satanás. Os voy a pedir ayuda. En las Escrituras, ¿cómo se llama a Satanás muchas veces? Ayudadme. Yo tengo aquí anotados algunas, pero quiero que vosotros me ayudéis. Títulos a Satanás. El maligno, porque es malo, practica maldad. ¿Qué más? Príncipe de las tinieblas, sí. En cuanto a comportamiento, que describa su comportamiento. ¿No se le llama el acusador? Se le llama el acusador. O sea, ¿por qué? Porque practica el acusar, la acusación. Y allí decimos, será, como decía Judas, ¿seré yo maestro? Tentador, el tentador. Es un calumniador, es un egoísta, es un orgulloso, ambicioso, etcétera. Y evidentemente no queremos practicar tales cosas, porque si practicamos lo que practica Satanás, ¿qué pasa, hermanos? Pasa algo muy grave, ¿verdad, Juan? ¿Qué pasa? ¡Wow!
Lo has dicho, Eva. Es fuerte, hermanos, pero evidentemente no queremos practicar estas cosas, sino lo contrario. Y es allí donde podemos pensar en Gálatas, el fruto del Espíritu, los frutos de la carne. Lo que practica Satanás, lo que practica Jesús. Hemos visto lo que practica Jesús y hemos visto lo que practica Satanás. ¿Qué practicamos nosotros? ¿Qué hemos de practicar nosotros para poder tener claro de quién somos hijos? Podemos pensar como ellos piensan. Nosotros somos hijos de Abraham y el Señor les dice, bueno, nosotros somos hijos de Dios y el Señor dice, vosotros no sois hijos de Dios, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos del diablo. Muy fuerte, pero necesario, porque el Señor, incluso Jesús quería que esa gente que la acusaba, os lo voy a preguntar, ¿qué creéis que Jesús quería de esas personas? Ellos le querían matar, pero Jesús, ¿qué querría con ellos? Que creyeran en Él. Por eso les pregunta, ¿por qué no me creéis? Creedme y tendréis, ¿qué? Vida eterna. Ellos querían hacerle mal y Jesús quería hacerles bien. Y llega a un punto de confrontarles de tal manera para ver si así reaccionaban. Es lamentable que su reacción no fue positiva. Quiero que pasemos a estos 3 puntos finales y volvamos a esa palabra interesante, redarguir, es decir, acusación con pruebas. Jesús había demostrado con pruebas y los había evidenciado. Vosotros no sois hijos de Dios, vosotros no sois hijos de Abraham. Hermanos, acusar y redarguir es lo mismo. ¿Qué podríais decir? ¿Qué distinguiría redarguir en este contexto de lo que estamos viendo con acusar? Vale, sí. Pero hemos dicho que redarguir es señalar, acusar, pero además comprobar, presentar evidencias. Y acusar como tal, sin más, se queda en una acusación sin pruebas. Y la acusación, hermanos, es del diablo. Y redarguir, ¿de quién es? ¿Quién redarguía? Jesús. Jesús les dijo, vosotros sois hijos del diablo por esto y por esto, por lo que practicáis. Es decir, se los comprobaba. Esto me lleva a pensar en lo delicado que es este asunto de acusar. Muchas veces se nos dice por ahí, escuchamos una versión y sacamos conclusiones y decimos, esto fue así. Y dices, ¿y las evidencias? ¿Y las pruebas? No, es que a mí me dijo fulanito. Cuidado, porque fulanito es una parte del asunto, falta menganito. Y si nos descuidamos podemos estar practicando acusación y eso evidentemente no es bueno. Hermanos, es muy triste cuando podemos pasar más tiempo examinando para acusar que ministrando o que servicio. Lo que practicaban estos fariseos era seguirle los pasos a Jesús para ver en qué se equivocaba. Y cuando él decía, mira lo que ha dicho. ¿Habéis escuchado? Incluso cuando le llevaron a la cruz, le dijeron, ¿eres tu hijo de Dios? Habla abiertamente. Y él dijo, sí. Y en ese momento ellos rasgaron sus vestidos y dijeron, no necesitamos de estos falsos testigos. No lo dijeron así, pero habéis escuchado que él ha blasfemado. Y yo os pregunto, ¿Jesús había blasfemado diciendo que era hijo de Dios? No, para ellos sí, ellos no querían que fuera el hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que esto era mentira. Así que hermanos, cuidémonos de la acusación. En todo caso, si hay algo, vayamos a la comprobación, a las evidencias, y que más que estar ocupados de la acusación, estemos ocupados
del servicio. Pasaba otra cosa con estas personas que estaban confrontando a Jesús. Hablo del segundo punto, embotamiento espiritual. Jesús, versículo 43, les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi manera de hablar? Os lo he dicho de muchas formas. Si volvemos hacia atrás en el Evangelio, había presentado evidencias, había testimonios, había milagros, había todo tipo de evidencias para que ellos creyeran. De hecho, apelaba incluso a Moisés, al Antiguo Testamento, lo que había escrito Moisés de él. ¿Por qué apelaba a Moisés? Porque estos judíos fariseos apelaban a Moisés también. Se creían discípulos de Moisés. Entonces Jesús dijo, pues si vosotros sois discípulos de Moisés, conoceréis lo que dice la Escritura. Y quiero que sepáis que la Escritura, ¿de quién habla? De mí. Pero ellos no querían creer. Y volvemos a esa pregunta que había ya lanzado anteriormente. ¿Por qué creéis que ellos no recibían su palabra? ¿Qué diríais? Venga, por favor. Y no querían darse cuenta, ¿no? Tampoco estaban muy interesados en qué era verdad. Estaban interesados en su verdad. Estaban interesados a lo suyo. Os leo lo que dice un comentarista. Dice, el orgulloso corazón del hombre no acepta esta verdad. ¿Por qué? Porque revela su carácter condenable y su condición de perdición. Lo que decía hace rato sobre la verdad. Si la verdad me desnuda, si la verdad me dice eres culpable, si la verdad me dice tu condición es pecaminosa y la paga del pecado es muerte, evidentemente esa verdad me va a gustar. No. No. Una verdad que me dice tú has hecho lo malo y esto tiene condenación, es muerte eterna, pues yo preferiría escuchar otra cosa, pero el Señor no quiere decirnos lo que queremos escuchar, el Señor quiere decirnos lo que necesitamos escuchar. ¿Y para qué? Pues para nuestro bien, porque nos ama, y nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida. Es decir, nos ha amado hasta lo sumo, y hasta la cruz, y muerte de cruz. Versículo 47 nos puede dar una respuesta. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí, sino del que me envió. Perdón, estoy leyendo el 42, sino el 47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué no le creían? Parte final del versículo 47, porque no sois de Dios. ¿Por qué no le creían? Porque eran hijos del diablo. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Había terquedad, había orgullo, había prejuicios. Hemos pasado por los prejuicios que tenían estas personas. Viene de Galilea, es hijo del carpintero aquel, es de Nazaret, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Prejuicios. Y el Señor les decía, no juzguéis de esta forma. Y ellos no querían entender. Hermanos, cuando hay embotamiento espiritual, cuando hay ceguera, cuando hay necedad, cuando hay orgullo, podemos estarnos en una posición en contra de la obra de Dios. Estas personas que debían ser los guías espirituales de Israel, realmente se estaban oponiendo a la obra salvífica de Jesucristo, lo cual es terrible. Y si nosotros andamos en ese embotamiento espiritual, nos puede pasar lo mismo. Y terminemos siendo piedra de tropiezo y no instrumento de barro útil para la obra del Evangelio. Finalmente, seguidor de Jesús e hijo de Dios. Creo que hay una lógica en esto que voy a decir. Un seguidor de Jesús practicará las cosas ¿de quién? De Jesús. Sí, ¿no? Tiene sentido.
Un discípulo de Jesús hará las cosas que Jesús hacía y que Jesús hace. Es decir, lo que decíamos un poco en la mañana, un hijo de Dios pasará tiempo con Él. Y también un hijo de Dios, en la práctica de lo que hemos de hacer, también no solo amará a Dios, sino amará a los que son nacidos de Dios. Yo no puedo pensar que soy hijo de Dios y, como hablamos hace rato, de aborrecer a mi hermano, desestimar a mi hermano, amar menos a mi hermano, tener clasificación de hermanos. Bueno, este sí, aquel no, este más, este menos. Entenderme, dentro del mismo cuerpo tenemos a veces más afinidad unos con otros. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Pero que nuestra intención y nuestro amor debe ser el mismo hacia todas las personas. Dice primera de Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Esa parte está maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hemos creído y entonces hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios. Pero no termina allí el versículo, dice, y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. ¿Amas a Dios? ¿Amas a sus hijos? Es decir, a mis hermanos de la fe. Y vamos a aplicar la situación inversa. Si no amo a mis hermanos, ¿qué pasa? No amo a Dios. Y si ocupamos el otro versículo, si no amo a mis hermanos, soy, ¿qué? Homicida. Es como una cadena. Y si yo soy homicida, practico lo que practica Satanás. Y si yo practico lo que practica Satanás, o sea, es como ponernos contra la pared. ¿Y por qué el Señor nos quiere poner contra la pared? ¿Por qué creéis que Dios quiere ponernos contra la pared? Porque le caemos mal, porque nos ama y porque quiere salvarnos. Por lo mismo que confrontó a aquellas personas con la verdad para bien. Él vino a predicar la verdad. Él no vino a acomodarse. Él vino a dar la revelación de su Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si eso nos pone contra la pared, pues respondamos, reaccionemos. Quiero terminar recordando que la naturaleza de nuestras pasiones, de nuestros deseos y de nuestras acciones indican nuestra ascendencia espiritual. La pregunta es, ¿qué deseas? ¿Qué practicas? ¿Qué desea el Espíritu? Hijo de quién eres. Y mejor aún, hijo de quién quieres ser. Hermanos, hijos de quién queremos ser. De Dios, amén. Entonces practiquemos las cosas de quién. De Dios. Independientemente de si anteriormente hemos creído en el Señor y somos salvos, este también puede ser un buen día, tanto para seguirle, para creerle. Cuando Él pregunta, ¿por qué no me creéis? Decir, no, Señor, te creo, renovo mis votos, renovo mi pacto contigo. Puede ser un buen día para decir, declarar, yo soy tu hijo y quiero ser tu hijo. Y tú has prometido en tu palabra que si yo confío en ti, que si yo pongo mi fe en ti, soy tu hijo. Así que vayamos, que salgamos con esa frente en alto, que salgamos con ese gozo de que somos hijos de Dios. Cantábamos, soy hijo de Dios, y practiquemos lo que practica Dios, practiquemos lo que practica Jesús, y seamos así sus discípulos. Que Dios os bendiga.